Buenos días, estimados participantes de la materia, el derecho de obligaciones, en la cual pues ya entramos a lo que son desde el punto de vista de las obligaciones que se generan cuando las mismas tienen como fuente el contrato y la extracontractual. En el primer encuentro, pues se tocó lo relacionado con el negocio jurídico y las obligaciones derivadas del contrato, sobre todo lo que es el contrato, la definición, los elementos y las acciones que se generan dentro de lo que es la eficacia del contrato. Ahora bien, en la mañana de hoy, pues ya vamos a entrar con aquellas derivadas de las fuentes extracontractuales, sobre todo la que más se destaca, el hecho ilícito, y posteriormente, pues, como lo indican ahí sus láminas, las derivadas de la gestión de negocios, del pago de lo indebido y del enriquecimiento sin causa, que se complementan con las fuentes que se tocaron en la primera parte del derecho a obligaciones en el trimestre anterior. Bueno, ya por lo menos lo del hecho ilícito como fuente de la obligación, bueno, ya más o menos conocemos su fuente, el artículo 1185 del Código Civil, y que más que todo ella se deriva producto del incumplimiento, la culpa, y cuando ella se actúa por imprudencia, negligencia, impericia, en la cual pues no se toman las debidas precauciones, se quebranta la buena fe y por lo tanto se produce un daño. Bien, acá más que todo dentro de las obligaciones provenientes del hecho ilícito, pues vamos a seguir, van a estar muy correlacionadas y esto sucede mayormente también con las otras fuentes extracontractuales con la teoría de la responsabilidad civil, en la cual pues siempre va a tener su vinculación y más que todo en el caso del hecho ilícito, puesto que ella precisamente produce un daño y al producirse el daño, todo va a estar basado por el incumplimiento y la culpa. Acá tenemos más o menos en la lámina un pequeño extracto de cómo se lo concibe la doctrina, la responsabilidad civil extracontractual denominada responsabilidad legal, con lo que se quiere señalar que proviene de la ley. En este punto, tanto la doctrina francesa distingue la responsabilidad civil extracontractual, la responsabilidad delictual y la responsabilidad propiamente dicha. Esta responsabilidad delictual es la derivada exclusivamente del hecho ilícito como fuente de la obligación. El fundamento, bueno, ya lo sabemos, en 1185, la cual, pues, se le indicó anteriormente que producto de esta elementos, la imprudencia, negligencia y la imprudencia, se causa un daño y el mismo pues tiene que repararse. Elementos de la responsabilidad civil dentro del hecho ilícito, el incumplimiento de la conducta persistente. Eso es algo que tiene que operar porque precisamente esa conducta causa un incumplimiento. Esta culpa tiene que tener un carácter culposo en el incumplimiento para que sencillamente se produzca. El incumplimiento debe ser ilícito y vicia el ordenamiento jurídico positivo, porque precisamente eso entra dentro de lo que son elementos que alteran el contenido de la norma legal. El daño producido por el incumplimiento culposo debe ser ilícito y la relación de causalidad entre el incumplimiento culposo como causa y el daño configurado como efecto. Bueno, los elementos, la culpa generalmente comprende este elemento de incumplimiento y solamente la culpa pues es producto de esa imprudencia, negligencia, en la cual, producto de su actuación, producto de esa no intencionalidad, pero sí intencionalidad, que no es preventiva, que no se toman las debidas cautelas, pues causa el daño. Esta culpa comprende diversos tipos de actuaciones. Culpa incomitiendo, en la cual hay cierta intencionalidad, aunque en un poco grado, y inomitiendo, en la cual pues
no se quiso actuar, pero no se previó la realización de esa culpa. El daño, bueno, el daño generalmente es una disminución que va a tener la persona siempre de tanto de su patrimonio como hasta de su parte física. Y dice, en materia delictual se reparan los daños provenientes de derechos ilícitos, materiales o morales. El principio señala que los daños indemnizables están redactados en forma amplísima en el primer párrafo del 1166. La obligación de reparar se extiende a todo daño material o moral causado por el acto ilícito. Entonces, el daño, toda esa disminución que presenta la víctima, tanto a su acervo moral como a su acervo personal, siempre tiene que ser producido por un acto ilícito. Y ese acto ilícito lo va a llevar a cabo es el incumplimiento y la culpa producto de ese incumplimiento. Ahora vamos con el incumplimiento. El incumplimiento, pues precisamente esa conducta persistente que precisamente quebranta la norma. Eso es precisamente el incumplimiento. Esta conducta presupone el legislador comenta que todo sujeto de derecho no se especifica ni la sanciona con obligación de reparar de modo expreso, aunque sí la sanciona con la obligación de reparar que impone al infractor hacer el encabezamiento de 1185, en la cual generalmente esa culpa, ese incumplimiento, lo produce la negligencia o la imprudencia. Y puede consistir en una conducta persistente en una actuación positiva o negativa, que el legislador determina expresamente en el ordenamiento jurídico positivo. La propia norma, en el artículo 1185, se presenta en el caso de derecho ilícito, agente en el supuesto del primer párrafo cuya violación obliga al infractor a reparar daños y perjuicios causados. También se presentan cuando se infringe una obligación consagrada en el texto legal. Bueno, mira, acá sencillamente el incumplimiento tanto de conducta que presupone el legislador en la cual ha alterado la buena fe, que no se previne producto de la negligencia o la imprudencia, y aquella conducta persistente en la cual, producto de no cumplirse en su forma de llevar a cabo la conducta, causa un daño, pues eso engloba en sí el incumplimiento. Porque precisamente, ¿qué es lo que sucede en la correlación o en la relación de causalidad entre la culpa, el daño y el incumplimiento? Que ellos quebrantan, por un lado, la ley, por otro lado, es una conducta inadecuada, y por otro lado, los dos conllevan a que se atente contra la buena fe. Entonces, cuando eso se produce, por eso, además de la reparación del daño, tiene incluso connotaciones de responsabilidad penal, porque muchas veces ahí tenemos el caso de los accidentes de tránsito. El hecho típico del accidente de tránsito es uno de los casos donde se enmarca el hecho ilícito, porque además de cometerse un delito, porque el accidente de tránsito por lo general es la comisión de un delito, él va a generar una acción de una obligación extracontractual, como lo es precisamente la reparación de un daño, y ello se repara ante los tribunales civiles. Y luego, bueno, tenemos la relación de causalidad entre el incumplimiento y el daño ocasionado. Y precisamente en el hecho ilícito, la relación de causalidad se basa en dos aspectos y son la relación de causalidad física, el vínculo natural de causa-efecto que el legislador exige, la llamada responsabilidad ordinaria, y que se relaciona con el incumplimiento culposo ilícito del agente material del daño y el daño sufrido por la víctima, y la relación de causalidad jurídica es empleada por el legislador con la causalidad física en las llamadas responsabilidades especiales, en la cual se señala la culpa que se presume civilmente responsable como causante del daño experimentado por la víctima. Bueno, aquí la relación de causalidad podemos tomarla desde dos puntos de vista. Primero, la que se ocasiona directamente entre
el que causa el daño y la víctima, ¿ve? Sobre todo el que lesionó y la víctima. Pero también están esas responsabilidades especiales cuando el daño es causado a la víctima por elementos que dependen del causante, que dependen del obligado. Por lo menos el caso de los menores, el caso de los animales, el caso del edificio, el caso de las cosas. ¿Ves? Como son elementos que pertenecen, son del dueño y ellos ocasionaron el daño, pues tiene ese dueño que repararle a la víctima. Y la víctima, pues en el caso de un animal, pues, a lo mejor una mordida, y dentro de esa mordida, pues el animal no estaba vacunado contra la rabia, pues tiene que repararle todo el tratamiento para que la persona pueda ser curada y no sea infectada por la rabia, y así sucesivamente. Bueno, ahí están las responsabilidades especiales complejas, ya les comenté cuáles son, y ahí está la normativa legal. Y en cuanto al incumplimiento involuntario, pues es aquel punto por el cual el hecho ilícito puede eximirse de cumplir con el daño o con la responsabilidad siempre y cuando se pruebe la existencia de la causa extraña no imputable, como lo fundamenta el 1271 del Código de Procedimiento Civil. Dentro de la causa extraña no imputable, bueno, ahí tenemos cuáles son las que generalmente debe producirse. Por lo menos debe producirse la imposibilidad absoluta de cumplir con la obligación. La imposibilidad absoluta de ejecución debe ser sobrevenida. El hecho que le confiere la causa extraña no imputable debe ser imprevisible, es decir, no debe estar previsto por el deudor, y si lo hubiera, responda por los daños y perjuicios ocasionados. La imposibilidad producida por una causa extraña no imputable debe ser inevitable, porque de serlo, pues tendría que cumplir, y ausencia total de culpa o dolo por parte del deudor. Bueno, precisamente estas condiciones, ¿qué específicamente significan? Que todos aquellos elementos por el cual se produce el hecho ilícito, el incumplimiento, el daño, la culpa, ellos no deben existir. No debe existir incumplimiento, no debe existir culpa, ni mucho menos dolo, no debe existir este, el daño, es decir, se prevé de que el daño no estaba previsto que se produjera, porque en caso de producirse el daño, naturalmente se van a derivar las otras. Es decir, el deudor tiene que demostrar que todos aquellos elementos que van a producir la reparación del daño, esos elementos nunca existieron. Es decir, se previó que esos elementos nunca iban a existir. Y por lo tanto, si se prueba esa causa extraña, va a quedar exento de reparar el daño y por lo tanto cumplir con la obligación. Los casos, mayormente la causa extraña no imputable, pues está el caso fortuito, aquello que ocurre sin prever, el hecho de un tercero que impida que se cumpla con la obligación, el hecho del príncipe, que son actuaciones del Estado, por el cual, por medio de decretos, por medio de resoluciones, dicta medidas en las cuales ocurre que no se pueda cumplir con la obligación, el hecho del acreedor que impida que se cumpla con la obligación, y la pérdida de la cosa de vida en la cual su extinción hace que no se pueda cumplir con la obligación. Con respecto al hecho del príncipe, la cual, bueno, cualquiera me preguntará, sí, doctora, pero hay un acto que se dictó, ¿y por qué impide la obligación? Bueno, exactamente. Es más, hace 3 años tuvimos un caso de eso con el decreto de emergencia producto de la pandemia del COVID, en la cual en muchos casos se prohibió o se suspendió el pago de los cánones de arrendamiento con respecto a los inmuebles de comercio. Bueno, precisamente ese es un hecho en el cual pues entra dentro de la causa extraña no imputable, porque precisamente el arrendador estaba cumpliendo.
Pero si hay una medida en la cual, producto de la baja de su venta, producto en la cual no puede realizar su actividad económica, no puede cumplir con el pago de arrendamiento, por esto derecho del príncipe se genera esta causa extrañamente improbable y el deudor sería exento por ese tiempo, naturalmente, que duró el decreto, de cumplir con el pago de los cánones de arrendamiento. Eso ocurrió sobre todo con el decreto de emergencia cuando la pandemia de y efectos relativos al incumplimiento de la causa extraña no imputable, pues sencillamente hay una liberación por parte del deudor de cumplir con la obligación, es decir, de cumplir con la prestación indicada en la liberación. Entonces, acá precisamente lo relacionado con el hecho ilícito, pues sencillamente tiene que ocurrir en la figura de la responsabilidad civil. Es decir, para que se produzca la obligación, tiene que precisamente y generar se genera la obligación extractotual, es que precisamente ella conlleva esa la reparación del daño. Esa la prestación en una obligación extracontractual en el caso de derecho ilícito, la reparación del daño. Que ese daño puede ser una reparación física, como no, una asistencia médica, una asistencia, como puede ser una indemnización de orden pecuniario, producto del tiempo en que, dado ese daño ocasionado, pues no pueda generar ingresos y por lo tanto se debe reparar. Y entramos a nuestra segunda parte, que es precisamente en lo relacionado con las otras fuentes de las obligaciones extracontractuales. El enriquecimiento sin causa, la gestión del negocio, el pago de lo indebido, y tenemos lo que sucede dentro de ellas, que es la llamada teoría del riesgo. El riesgo, bueno, se denomina riesgo o peligro la situación jurídica que se presenta cuando las partes de un contrato o de una de ellas se encuentran en la imposibilidad de cumplir sus obligaciones o sus prestaciones debido a una causa extraña que no le sea imputable. Acá tenemos que dentro de la teoría del riesgo, de acuerdo a la división de los contratos, tanto unilateral como bilateral, en el contrato bilateral, la norma que se contempla es la del 1271, ya muy conocida por nosotros, tanto por inejecución como por retardo, a menos que se pruebe la existencia de una causa extraña no imputable. Y tenemos, en cuanto a los contratos bilaterales, el riesgo se plantea en cuestiones generales a probar. Cuando una de las partes no puede cumplir su obligación debido a una causa extraña no imputable, la otra no puede expedirle su cumplimiento. No tiene recurso alguno para obligar que se ejecute su obligación. Y por noción de contrato bilateral surgen obligaciones recíprocas para ambas. En consecuencia, los efectos del riesgo son dobles. Al acreedor no puede exigir al deudor el cumplimiento de la obligación, pero a su vez el deudor, que es el que queda liberado, a cumplir su propia obligación. Bueno, aquí prácticamente volvemos como sucede con el hecho ilícito. Y generalmente para poder llevar a cabo el cumplimiento de la obligación es que ella, pues, si se repara, si se produce daño, se tiene que reparar, pero el riesgo más que todo va encaminado a la existencia de la causa extraña no imputable, sobre todo en el caso de 1271, que pretenda demostrar de que no pudo cumplir la obligación por la existencia de la causa extraña no imputable, aquellas que se tocaron en el tema, en el momento anterior. Por el hecho propio, 1185. Bueno, aquí prácticamente volvemos con lo relacionado con las responsabilidades especiales. Acá la responsabilidad es personal del uno que le ocasiona precisamente el daño al otro y por lo tanto debe repararlo. En el caso del tercero, bueno, seguimos en el caso con los hijos de los menores, seguimos en el caso con las cosas,
debe repararla. En el caso, este, con los animales, que también entra el elemento de la responsabilidad civil por estos hechos ocurridos por esta figura. Ahora, muy importante, esto de la responsabilidad civil delictual y la responsabilidad civil penal. En la primera produce el incumplimiento, causa un daño; en la responsabilidad, la comisión de un delito causa un daño. En la responsabilidad delictual se repara con indemnización, carácter pecuniario; en la obligación penal se repara con la libertad personal, si el delito bajo pena de sobreseimiento. En la responsabilidad delictual se interpone su acción ante la jurisdicción civil; en la penal su acción se interpone ante la jurisdicción penal. Bueno, aunque las palabras pudieran tener algo de similitud, decían, podían considerarse como sinónimos, pero aquí sencillamente hay una diferencia muy clara. Siempre la responsabilidad penal, y cuando se estudia el derecho penal, por favor, presten mucha atención a esto, cuando se estudia el derecho penal, pues el delito conlleva a la transgresión de la norma jurídica. Y la transgresión de la norma jurídica implica cometer un daño de orden personal. Por lo menos, un accidente de tránsito mayormente es de orden personal. ¿Ves? Porque cuando ocurre el homicidio o la lesión, pues además de quitarle la vida, ocasiona daños corporales a la persona. Por eso es que mayormente se paga es con la pena. Ahora, en el aspecto delictual entra precisamente la parte civil, en que cuando se produjo el daño, entró fue un incumplimiento, es decir, la realización de una conducta que no era la adecuada a lo establecido en la ley. En la responsabilidad penal, siempre la conducta va a ser intencional. Aquí en la responsabilidad penal siempre se maneja lo que son los elementos del dolo y la violencia. En la responsabilidad delictual es el incumplimiento. Por eso hay casos, como no, en lo relacionado con la lesión de las personas o en el caso de haber ocurrido un homicidio, entra la responsabilidad penal. Pero en lo relacionado con los daños materiales que se pudieron producir al vehículo y también con lo que pueda afectar a esas personas en que dependía esa víctima, pues entraría lo relacionado con la responsabilidad civil, porque la responsabilidad civil siempre va a llevar la indemnización de daño y perjuicio. En un homicidio, pues no hay responsabilidad civil, pero en un accidente de tránsito, como hay daño personal, hay daño material. En el daño material es donde precisamente se responde por la responsabilidad civil. Es en el daño material que se produce. Entonces, por eso es que en el caso de la responsabilidad penal, pues la persona es privada de la libertad. Cuando hay reparación de daño, no hay privación de libertad, pero sí hay afectación a su patrimonio para indemnizar ese daño ocasional. El enriquecimiento sin causa, 1184, bueno, aquel que se enriquece en precio de otra persona está obligado a indemnizarla dentro de los límites del propio enriquecimiento de todo lo que se haya empobrecido. Por eso, precisamente, se intenta la acción de reembolso. Y esta acción de reembolso lo que persigue como fuente extracontractual de obligaciones es que se nivelen los patrimonios entre el que se estaba enriqueciendo y el que se empobrece, porque el enriquecimiento sin causa es una obligación que surge cuando una parte se enriquece empobreciendo a otra. En la acción de reverso lo que se busca es la equidad, es decir, que tanto el que reenriquece como el que se empobrece nivelen sus ingresos y de esa manera pues haya un equilibrio patrimonial entre las partes. El pago de lo indebido, bueno, en la cual se paga dos veces,
y por lo tanto, pues no está objeto a repetición. Del pago indebido a la realización de pago tiene que efectuarse un pago entendiéndose como tal la ejecución o cumplimiento de una determinada prestación. La ausencia de causa es necesario que el pago efectuado por el solvent no tenga causa, es decir, no puede justificarse ni legitimarse dentro del ordenamiento jurídico. Es decir, aquí verdaderamente no existe la intención verdaderamente por qué se hace el pago, sino sencillamente se hizo el pago y punto. Entonces, por eso no es sujeto a repetición porque hay un elemento que se llama la causa y al no existir razón por la cual se hizo ese pago, pues prácticamente ese pago indebido no se devuelve a quien hizo el pago. Y la gestión de negocios, bueno, es aquel hecho por el cual una persona realiza negocio de otra, pero sin manifestarle la realización de ese negocio. Por eso, por la realización de ese negocio, si se genera responsabilidad civil, se tiene que reparar ese daño causado. Al 1173, quien, sin estar obligado, asume consentimiento la gestión de un negocio ajeno, contrae la obligación de continuar con la gestión comenzada y de llevarla a término hasta que el dueño se halle en estado de proveer por sí mismo él. Y debe también someterse a todas las consecuencias del mismo negocio y a todas las obligaciones que resulten de un mandato. O sea, siempre en la gestión de negocios, pues esto tiene que ser participada. Generalmente esto es muy similar, como lo dice al final de la norma, a un mandato. Pero aquí se genera obligación y responsabilidad, es porque no hay la información del negocio que se hizo. Al no haber la información del negocio que se hizo, ahí es donde precisamente se va a generar una reparación del daño hacia el dueño, porque este tipo de actividad pues tiene que ser expresa y tiene que ser informada al dueño de ese negocio. Bien, mis estimados estudiantes, pues este es el contenido en el cual corresponde a a la segunda unidad dividida en dos partes.